Noticentro 1, CMI. 28 billones de pesos han perdido los hogares colombianos durante la pandemia, revela estudio de ANIF. El lunes Minsalud impugnará fallo que revive las pruebas COVID para viajeros. Procurador pide diálogo entre juez que revivió pruebas a viajeros y el gobierno. Nuevas recomendaciones para uso de tapabocas en lugares abiertos y cerrados hace la OMS. Deportado exfiscal Moreno pagará condena en Colombia. Defensa pide seguridad. A juicio por narcotráfico congresista León Freddy Muñoz. Fiscalía archiva investigación contra director de la policía por proyecto de casas fiscales. Capturan 36 policías. Son señalados de vínculos con bandas delincuenciales. Frenan construcción en 47 municipios por donde pasa el río Bogotá. 45.000 policías se encargarán de la seguridad en época de Navidad y Año Nuevo. Récord en venta de viviendas en noviembre. Gobierno lanza programa de formalización laboral en 7 departamentos. El mundo supera los 65 millones de contagios de COVID y el 1,5 millones de muertes. Biden pedirá uso de tapabocas en los primeros 100 días de su gobierno. Cámara de Estados Unidos aprueba despenalización de la marihuana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre las pérdidas económicas de los hogares colombianos durante la pandemia. Según una investigación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, estas alcanzarían los 28 billones de pesos. En este informe titulado por ANIF como El bienestar de los hogares va de la mano de la recuperación de los ingresos laborales, se retrata la crítica situación económica que están afrontando millones de familias por cuenta de la pandemia del COVID-19. El estudio señala que en octubre las pérdidas en ese mes para las familias colombianas por el COVID-19 sumaron 1,6 billones de pesos para un total de 27,9 billones de pesos en pérdidas para los hogares en lo corrido de la pandemia. Dice el estudio de ANIF también que el golpe en términos de generación de ingresos para las familias ha sido severo. Entre tanto, otro estudio de la Universidad de Santo Tomás revela que 1 de cada 2 hogares está gravemente afectado desde el punto de vista económico por el coronavirus. Pero todavía queda un 55% de la población que nos afirma que sus ingresos todavía están afectados o gravemente afectados por la pandemia. Es decir, aproximadamente la mitad de las familias colombianas están todavía recuperándose económicamente por este golpe de la COVID-19. Finalmente, el documento de ANIF expresa también preocupación por la situación de la educación de los niños, pues según el DANE, cerca de un 14% se encuentra fuera del sistema escolar. Y esta noche en Entrevistas Canal 1, que será emitida en pocos minutos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que espera el lunes impugnar el fallo del juez que ordena la reactivación de la solicitud de pruebas PCR a los viajeros que arriben al país, pero también dijo que está dispuesto a reunirse con el juez. A través de este comunicado, el Ministerio de Salud anunció la estrategia jurídica para no acatar un fallo de tutela con el que un juez de Bogotá le ordena exigir pruebas PCR y la cuarentena a viajeros internacionales. Lo que procede es la radicación de la impugnación del fallo, dice el comunicado. Insiste en que existe una imposibilidad desde el punto de vista sanitario para el cumplimiento del fallo sobre pruebas PCR a viajeros. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el ministro de Salud explicó cuándo se presentará la impugnación. Nosotros estamos, Claudia, analizando toda la evidencia, todos los temas, el fallo del juez. Estamos haciendo todos los análisis. Nosotros creemos que la impugnación debe salir lo más pronto posible, probablemente el lunes de la semana entrante. Para algunos juristas, el fallo es de inmediato cumplimiento. Es un mal precedente que el gobierno no acate las decisiones de la rama judicial porque afecta el sistema de Estado social de derecho y de equilibrio de ramas de poder. Sin embargo, para el ministro de Salud se trata de una injerencia de un juez en el manejo de la pandemia. En minutos la declaración completa del ministro de Salud en Entrevistas Canal 1. Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo le hizo un llamado al ministro de Salud Fernando Ruiz para que sostenga un diálogo con el juez 11 administrativo de Bogotá, quien ordenó reactivar las pruebas COVID para viajeros.
En una carta enviada por el Procurador General al Ministro de Salud, Carrillo ofreció abrir un espacio de diálogo para encontrar una solución a la polémica que se dio con el fallo que ordena la reactivación de solicitud de pruebas de COVID-19 negativas para las personas que lleguen al país vía aérea. El procurador dice que, aunque reconoce que las sentencias de tutela tienen efectos inmediatos, se debe buscar una salida que beneficie a la salud de la población. Para abogados expertos consultados por Noticentro 1 CMI, hubo inconsistencias en el fallo del juez, dado que para tomar una decisión de tal magnitud no se debía presentar una tutela sin una acción popular. Cuando se busca proteger derechos colectivos se debe ir a una acción popular, no una acción de tutela. El accionante tiene que mostrar qué correlación hay entre la entrada de los pasajeros o de los viajeros con los riesgos que puedan colocar a su vida. Y eso pues no se logra en una acción de tutela con este carácter. Pese a ese argumento, otros juristas consultados coinciden en que la orden debe ser cumplida, dado que incluso el ministro de Salud podría ser arrestado. El ministro de Salud incurriría en desacato si mantiene su posición de no cumplir con la disposición del juez de tutela. Las decisiones de los jueces de tutela se deben cumplir. En caso de que se incumplan, puede ser sancionada con arresto de hasta 6 meses y con multas que van hasta los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El abogado que presentó la tutela en contra del ministro ya anunció que presentó un incidente de desacato. Esto es toda una polémica porque hay varios países y estados de países que sí exigen la prueba negativa de COVID-19 para autorizar el ingreso de las personas que provengan del exterior. Veamos. Las pruebas diagnósticas del COVID-19 que el gobierno colombiano se niega a implementar a pesar de la orden de un juez son exigidas en destinos como Nueva York, España, Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Chile, Panamá, El Salvador y Honduras, entre otros. ¿Qué pasa con los controles migratorios terrestres? Deberíamos estar controlando más que la vía aérea las fronteras. Por la frontera venezolana está entrando mucha gente que efectivamente no está controlada y no está siendo controlada. Ahí pueden estar entrando más partículas, es decir, más virus, más personas infectadas. Por vía aérea es más difícil. Y aunque el Ministerio de Salud ha desestimado la utilidad de las pruebas PCR para el COVID-19 en viajeros, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en este reciente informe señala que las pruebas de detección antes y después de viajar pueden reducir el riesgo de propagar el COVID-19 y agrega que pueden aportar mayor seguridad al reducir la propagación en aviones, en aeropuertos y en los destinos de los viajeros. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, plantea que por precaución debería controlarse el ingreso al país de personas contagiadas con coronavirus con la realización de las pruebas. En Colombia, gremios médicos y de especialistas defienden la implementación de la prueba PCR como exigencia para entrar al país, al señalar que, por un principio de precaución, esto serviría para atenuar la expansión de la pandemia del coronavirus. Es el principio de precaución. Los estados deben acoger aquellas medidas y aquella evidencia que mejor proteja a la población. Para el Colegio Médico de Bogotá, este es un instrumento valioso para seguirles el rastro a quienes ingresen al país y sean potencialmente portadores del COVID-19. Es el único filtro que tenemos. Los responsables de hacer un seguimiento no están en capacidad de hacer un seguimiento efectivo y claro a todas las personas que ingresan a este país. Estos gremios médicos consideran que toda acción de salud pública encaminada a mitigar el riesgo de propagación del coronavirus debe implementarse. Pero la Organización Panamericana de la Salud reiteró hoy que no recomienda la exigencia de pruebas negativas de COVID-19 a los viajeros internacionales, pues a juicio de especialistas, estos no implican un alto riesgo de multiplicación del contagio. El doctor Yanmar Gabastú, asesor del Departamento de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, anunció que la OPS no recomienda aplicar las pruebas de laboratorio para el ingreso o la salida de los viajeros internacionales. Porque el individuo puede infectarse entre el periodo en que se tomó la muestra y el viaje, por la limitación para corroborar la veracidad de los documentos que muestran los resultados de la prueba. Porque estadísticamente los viajeros son de un grupo de menor riesgo de estar infectados que su población de origen.
Con base en esta decisión de la OPS, el gobierno colombiano ha reafirmado la decisión de no exigir pruebas negativas de COVID para los viajeros internacionales. Mientras tanto, la cifra diaria de nuevos contagios de COVID en Colombia sigue por encima de los 9.000 casos. Este viernes se presentó un nuevo ascenso en los nuevos casos positivos por COVID-19. 9.285 personas se contagiaron de la enfermedad. En el país ya son 1.352.607 contagiados. Los casos activos subieron a 70.968. Bogotá sigue siendo epicentro del brote con más de 384.260 casos y Antioquia registra 219.372, mientras Valle del Cauca 111.822 y Atlántico 79.572. Los fallecidos también aumentaron con otros 162, de los cuales 140 son de días anteriores. En Colombia ya han fallecido por la enfermedad 37.467 personas. Los recuperados aumentaron con otros 7.875 para un total de 1.240.990. Hoy se procesaron 56.922 pruebas en los laboratorios del país. Y la Organización Mundial de la Salud emitió nuevas recomendaciones para el uso adecuado de tapabocas, tanto en espacios cerrados como en sitios a cielo abierto. En la cuarta actualización de las sugerencias sobre la utilización del tapabocas desde que comenzó la pandemia, la OMS recomienda ahora la generalización del uso del tapabocas en los establecimientos sanitarios, así como portarlos en lugares cerrados sin ventilación. Para cuando las personas se encuentren en sus hogares y haya un visitante, se recomienda el uso del tapabocas, así como cumplir con el distanciamiento. El organismo se mantiene en la posición de que los menores de 5 años no deben usar mascarilla, y en los niños de más de 12 años se aplicarán las mismas recomendaciones que en los adultos como medida de precaución. No recomiendan usar el tapabocas al momento de hacer ejercicio, pues puede complicar la respiración de las personas. Las caretas transparentes que cubren todo el rostro, según la OMS, no son del todo recomendables porque solamente cubren los ojos, así que recomiendan su uso acompañado de un tapabocas. En los calabozos del búnker de la Fiscalía pasará la noche el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue deportado desde Estados Unidos luego de pagar una sentencia por recibir dinero de un soborno en territorio norteamericano. Tras ser deportado desde Estados Unidos, el exfiscal Luis Gustavo Moreno tendrá que pagar una condena de 4 años y 10 meses de prisión por recibir un soborno por parte del exgobernador Alejandro Lyons. Además de la sentencia, Moreno tiene varios procesos pendientes en los cuales adquirió inmunidad penal al comprometerse a declarar en contra de 20 personas, entre ellos exmagistrados, excongresistas y exgobernadores que tendrían nexos con el denominado cartel de la toga. Tras su retorno al país, la defensa de Moreno pidió garantías para continuar su proceso de colaboración. Se le garantiza su vida y su integridad personal, teniendo en cuenta que él va a continuar colaborando con la Fiscalía General de la Nación y cumpliendo con el principio de oportunidad que suscribió con ellos. El exfiscal Moreno es señalado de hacer parte de una red de corrupción en la justicia en la que también están vinculados los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. Por tráfico de estupefacientes, la Corte Suprema de Justicia acusó al representante a la Cámara, León Freddy Muñoz, quien asegura que fue víctima de un montaje. El representante a la Cámara del Partido Verde, León Freddy Muñoz, en junio de 2018 fue detenido en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro tras hallársele más de 160 gramos de cocaína en su equipaje. La Corte Suprema de Justicia, que asumió la investigación, ordenó una minuciosa prueba técnica a la maleta del congresista antioqueño y descubrió que aparentemente había sido modificada. Hoy el parlamentario, que afronta en libertad el proceso en su contra, fue acusado por la Sala de Instrucción de la Corte por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo. Es un vil montaje, así como he tenido atentados, como he tenido amenazas, por el simple hecho de defender lo público, por atacar de frente la corrupción. Tras conocer la decisión, Muñoz insistió en que es inocente. El montaje, que me han querido matar, que me han hecho de todo, no voy a claudicar. Yo vine a lo público a defender los recursos que son de todos. Entonces voy a seguir adelante. Confío plenamente en la Corte Suprema de Justicia. El congresista dijo estar tranquilo y anunció que acudirá ante la Corte cuando y para lo que sea necesario.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por la muerte de 24 reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá en hechos ocurridos en marzo pasado. La entidad vinculó a la investigación al director de la cárcel, Carlos Hincapié, al director encargado mayor Jorge Gama y a la comandante de custodia, teniente Elizabeth Vergara. Y la Fiscalía archivó la investigación que adelantaba contra el director de la policía, el general Óscar Ateortúa, por hechos relacionados con presuntas irregularidades durante la construcción de un proyecto de casas fiscales en el Tolima. En un documento de 53 páginas, la Fiscalía sustenta su decisión de archivar la investigación al director de la policía por la construcción de un proyecto de casas fiscales en Tolima. No hubo ninguna irregularidad, ninguna clase de falta delictual. Pese a esta decisión, el general aún enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría por este mismo caso. El abogado de Ateortúa cuestionó fuertemente que la Procuraduría pretenda escuchar a 15 testigos en menos de un mes. Cuando empieza a hablar el general Ateortúa y empieza a hablar su defensa, entonces realmente empiezan a silenciar de alguna manera el que se pueda ampliar esa explicación que hasta la saciedad vamos a dar de por qué fue un simple ataque desde el punto de vista de una aspiración a la Dirección General de la Policía. La defensa del director de la policía también criticó al inspector de la institución, el general William Salamanca, uno de los principales denunciantes en contra de Ateortúa. Si no aparece ninguna prueba y pasa un año, qué gran deterioro sufre la reputación misma de la Policía Nacional. Él tuvo la oportunidad de dar unos resultados con el director Ateortúa en seguridad ciudadana. Su rendimiento parece que no fue el más excelente. El lunes continuará el juicio disciplinario en la Procuraduría. El Consejo de Estado admitió una demanda contra la elección de la procuradora Margarita Cabello y otra contra la elección del defensor Carlos Camargo. En el caso de la procuradora, que se posesiona en enero, los demandantes consideran que estaba inhabilitada para aspirar al cargo. Respecto al defensor Camargo, los demandantes aseguran que hay problemas en la acreditación de su experiencia laboral. Sin el voto de los partidos de oposición, el Senado de la República aprobó el ascenso de 46 oficiales de la fuerza pública, la mayoría al grado de general. Constitucionalmente le corresponde al Senado de la República el ascenso de oficiales tanto en las fuerzas militares como en la Policía Nacional. Primero la Comisión Segunda y luego la plenaria del Senado, que hoy le dio el visto bueno a 46 ascensos, 19 en el Ejército, 16 en la Policía, 6 en la Armada y 5 en la Fuerza Aérea. Esto tras un fuerte debate que hizo que los partidos de oposición no participaran en esa votación. Según el senador Gustavo Petro, entre los ascendidos hay acusados de violación de derechos humanos. Y cuando el Congreso de la República entonces asciende a generales o mayor grado a personas que se indican por omisión o incluso por acción de este tipo de delitos, entonces está dándole una bienvenida a que eso siga ocurriendo. El ministro de Defensa rechazó las acusaciones de Petro. Es un atentado a la institucionalidad. De esta manera se materializa la campaña de deslegitimación contra la fuerza pública. Manifestó que en un Estado de Derecho la presunción de inocencia se debe preservar. En operaciones contra la corrupción en la policía fueron capturados 36 uniformados investigados por vínculos con bandas criminales de Cali y Medellín. En Cali fueron capturados 14 policías señalados de hacer parte de una banda dedicada al hurto de viviendas. El blanco principal de esta banda eran casas de narcotraficantes, donde buscaban caletas con dinero en efectivo, oro y joyas. Varios de los hechos efectuados por esta organización no fueron denunciados, dado el origen ilegal de estos dineros. Un aspecto que los benefició, sumado al favorecimiento de algunos uniformados, quienes fueron enfrentados a la justicia desde un trabajo de asuntos internos. Junto a los 14 policías fue detenida otra decena de delincuentes. Se conoció que el cabecilla en redes sociales simuló su asesinato con el fin de huir del país y de esta manera evadir la acción de las autoridades. En otra operación fueron capturados 22 policías de la estación Belén en Medellín por presuntamente estar vinculados con bandas de narcotráfico. Según la investigación, cobraban entre 3 y 30 millones de pesos por encubrir el tráfico de cocaína.
Cuando se desplazaban con su familia por zona rural de Bolívar, municipio del Cauca, sicarios asesinaron a un campesino, a su hijo de solo 14 meses y la mamá del pequeño se encuentra en grave estado de salud. Con disparos de arma de fuego fueron asesinados Anderson Balanta y su hijo Diego Javier, de 14 meses, cuando llegaban a su casa en la vereda La Carbonera, municipio de Bolívar, Cauca. En momentos en que se desplazaban de una motocicleta desde la vereda de Guayavilla hacia el corregimiento de Carbonera, municipio de Bolívar, Cauca. En el hecho, la madre del menor y compañera sentimental de Anderson resultó gravemente herida, siendo trasladada a un hospital de Popayán, donde su pronóstico es reservado. Sabemos que en el área se encuentra personal de la Policía Judicial recogiendo información para poder determinar los hechos. Líderes sociales del macizo colombiano pidieron a las autoridades redoblar esfuerzos que permitan retomar el control del orden público severamente alterado en las últimas semanas en Cauca. Los niños de la isla de Providencia enfrentan un momento difícil a su corta edad. Ayudemos a llevarles un momento de alegría y un regalo en esta Navidad. Noticentro 1, CMI, Canal 1, El Tiempo y El Minuto de Dios lanzan desde esta noche una gran campaña para llevarle un regalo de Navidad a los niños de Providencia. En Canal 1, un juguete de Navidad para todos los niños de Providencia. Campaña de Noticentro 1 CMI y El Minuto de Dios con el apoyo de El Tiempo. Haz tu donación en la cuenta de ahorros de vivienda número 004016059 a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios. Todo por la noche que ya pasó y el día que llega. Noticentro 1 CMI, El Minuto de Dios y El Tiempo. Todo por los niños. Un auto del Tribunal de Cundinamarca tiene en jaque a los alcaldes de 46 municipios que colindan con el río Bogotá. La decisión judicial suspende los planes parciales para la construcción de nuevas viviendas. Se busca ponerle tate quieto a la construcción desbordada, sin servicios públicos, vías ni mobiliario. Que venga lo que sea, pero esto se cumple. La advertencia de la magistrada Nelly Villamizar es para los alcaldes, a quienes ordenó suspender la expedición de nuevos planes parciales y con ello la construcción de por lo menos 100.000 viviendas en la Sabana. Plan parcial que esté en trámite no lo pueden conceder mientras no se ajuste el plan de ordenamiento territorial del municipio. La decisión cobija a 47 municipios que están en la cuenca del río Bogotá, empezando por la capital del país. Es una decisión ilegal. Una decisión que tiene la potencialidad de paralizar la construcción de más de 100.000 viviendas en Bogotá y en la Sabana. Solo hasta que los municipios ajusten sus planes de ordenamiento territorial con el plan de manejo de la cuenca del río, podrán reactivar la expedición de los planes parciales, trámite que fácilmente podría extenderse un año o más. Consideramos que necesitamos hacer la solicitud de unas aclaraciones para entender la verdadera dimensión de esta decisión. Los municipios con más planes parciales frenados son Funza, Madrid, Mosquera, Tocancipá y Chía. El IDEAM pronosticó una pausa en las lluvias para este fin de semana. Este fin de semana, cuando miles de hogares tomarán un puente festivo largo hasta el martes, el IDEAM pronostica tiempo seco durante el día en buena parte del territorio nacional. Para este fin de semana, el IDEAM prevé que tendremos más horas de sol, cielos un poco más despejados respecto a los días anteriores. Los días soleados predominarán en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Meta. En la región pacífica, desde el Chocó hasta Nariño, lloverá fuertemente. La policía lanzó el plan de seguridad para Navidad. 45.000 uniformados estarán en las principales ciudades del país. La Policía Nacional lanzó este viernes el denominado Plan Navidad, una estrategia que busca garantizar la seguridad de los colombianos en esta época decembrina. Nosotros hemos dispuesto en el territorio nacional 45.000 policías, mujeres y hombres, quienes estarán en las calles completamente comprometidos en las actividades policiales. Diferentes controles llevará a cabo la Policía Nacional para evitar quemados y también algunos accidentes de tránsito. Primero, que se maneje la pólvora en manos de expertos. Segundo, el manejo de la seguridad vial. Tercero, que haya una tranquilidad y seguridad ciudadana. Cuarto, que tengamos unas vacaciones protegidas y en familia. Quinto, que hagamos celebraciones responsables.
También se intensificarán los operativos en los establecimientos donde se venden bebidas embriagantes. Desde mañana, 8 zonas de Bogotá serán peatonalizadas para las ventas informales. Los comerciantes podrán acceder a ellas a través de códigos QR. Esta medida se extenderá hasta el 27 de diciembre. Ante el incremento de las ventas informales y las aglomeraciones riesgosas registradas en el centro, el distrito habilitó 23 zonas especiales para organizar el comercio informal, pero no todos los vendedores tendrán acceso, solo aquellos que se inscriban en la página del IPES y sean elegidos a través de un sorteo. Coordinaremos los sorteos con los alcaldes locales para asignación de los respectivos puestos. A cada vendedor se le asignará un código QR para controlar el aforo y evitar colados. Y allí pueden verificar los datos personales del vendedor que coincida con el lugar que se le asignó, la temporalidad. Esto es importante saberlo, que no es una ubicación definitiva o permanente en ese espacio público. 8 de esas zonas, las más grandes, serán peatonales a partir de mañana. En la localidad de Santa Fe, el Parque Nacional, calle 36 entre carreras 5ª y 7ª. En San Victorino, calles 10ª y 11 entre carreras 13 y 10ª. En San Cristóbal, el sector del 20 de julio, calle 27 Sur entre carreras 8ª y 5ª y carreras 6ª entre calles 27 y 25 Sur. En Usaquén, carrera 6ª A entre calles 116 y 120A. Y en Fontibón, calle 17A entre carreras 99 y 100. Vamos a ser muy pedagógicos, pero también vamos a tener firmeza para implementar las medidas. Estas medidas empezarán mañana 5 de diciembre y se extenderán hasta el 27 del mismo mes. Mucha atención y mucho cuidado el día de las velitas. El alcohol antiséptico, el gel antibacterial y el fuego no son una buena combinación. Tengan en cuenta que la cifra de quemados sigue en ascenso. El próximo 7 de diciembre, Día de Velitas, es una de las fechas que más preocupa a las autoridades por la alta cifra de quemados y de accidentalidad que deja a su paso. En el año pasado, el 46.2% del total de los casos ocurridos en la temporada navideña fueron en este puente. En medio de esta pandemia, el uso del alcohol antiséptico y el gel antibacterial podría aumentar las cifras de quemados. El alcohol y el gel antibacterial, sobre todo aquel que tiene alto contenido de alcohol, son líquidos inflamables y en esa medida, si se acercan al fuego, pueden producir quemaduras. Tenga mucho cuidado con el uso del tapabocas cuando encienda las velitas. Poner las velitas al aire libre, afuera de nuestras casas. Y cuando vayamos a encender las velitas, retirarnos el tapabocas en ese momento, de modo que no haya ese accidente. Es indispensable el acompañamiento de los padres o adultos responsables con los menores en esta fecha navideña. Solo en 4 días de este mes ya son 20 las personas reportadas como quemadas con pólvora. La venta de viviendas en Colombia reportó un crecimiento récord en noviembre. De acuerdo con el reporte de Galería Inmobiliaria, las ventas de vivienda en noviembre rompieron un nuevo récord y alcanzaron las 26.600 unidades, lo que significó un crecimiento del 3%. De este monto, 14.061 viviendas corresponde a viviendas de interés social, con un incremento del 30%, mientras que 6.589 unidades fueron novis. Esto con un alza del 61%. A pesar de la difícil coyuntura y gracias a las medidas que ha tomado el gobierno en protocolos de bioseguridad para el sector construcción, es un año muy positivo para todo el sector. En Amarillo en particular, hemos vendido más de 8.000 viviendas con un crecimiento de más del 26% comparado con el año anterior. Se han gestionado 10.000 solicitudes y Bogotá y municipios aledaños ya registran un nivel de comercialización de 8.352 unidades. Las personas están valorando mucho su vivienda y por eso creemos que el 2021 será aún mejor, con las medidas que el gobierno ha tomado para reactivar la industria. Se espera mantener la tendencia para el próximo año. El presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez presentaron en Cúcuta un programa para la formalización de millones de micronegocios y de trabajadores informales. El 47% de los trabajadores colombianos son informales, es decir, 13.6 millones de personas. En Colombia hay 5.8 millones de micronegocios informales que emplean 8.3 millones de personas. Además hay 5.3 millones de trabajadores callejeros, es decir, que viven del rebusque diario. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dirigió el programa de 7 estrategias para formalizar los negocios y los trabajadores y que presentó hoy en Cúcuta. Con ubicación, con carnetización,
con orden en las ciudades, con esta asociatividad, con financiación y con la capacitación y el registro de comercio, son 7 instrumentos muy valiosos para lograr que mejoren sus condiciones de vida y que hagamos ese tránsito definitivo hacia la formalidad. Mediante la constitución de cooperativas comienza el programa social inicialmente en Cúcuta y después se hará en 9 ciudades capitales de departamento. El Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. Hoy en Colombia la jornada laboral es de 48 horas, 8 horas por día, pero el proyecto de ley del Centro Democrático la reduce a 40 horas a la semana. Eso quiere decir más tiempo en familia, más tiempo para la educación, para el descanso, para relajarse, menos estrés laboral, pero también mayor productividad. Todo eso sin que al trabajador se le pueda reducir el salario. Pero el proyecto no les cae bien a los empresarios, según lo dice el presidente de la ANTI, Bruce McMaster. El cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario al que debería. Se está encareciendo la creación de empleo, se está afectando la competitividad. Lamentable que no se haya tenido en cuenta eso en el Senado hoy. La responsabilidad que tenemos es grande. El proyecto, que ya recibió su visto bueno en el Senado de la República, pasa ahora a la Cámara de Representantes. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reveló en detalle la distribución que se hará del presupuesto bianual de regalías. El presupuesto de regalías se aprobó por un monto de 17.3 billones de pesos, de los cuales 16 billones se destinarán para inversión. Las zonas productoras aumentaron del 11 al 25% su participación y tendrán una asignación de recursos de 3.8 billones de pesos. Incrementamos los recursos a más de 1.000 municipios más pobres de Colombia, pasando del 10.7 al 15%. Esto es más inversión en equidad. Para ciencia y tecnología se destinará 1.5 billones de pesos y a comunidades técnicas alrededor de 358.000 millones de pesos. Además, una partida importante de 1.1 billones de pesos para programas de paz. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y otros representantes del sector petrolero defendieron la realización de proyectos de fracking. Advirtieron que si no se hacen, no está garantizada la autosuficiencia de petróleo y gas para Colombia. Durante una audiencia pública en el Congreso, la industria de hidrocarburos defendió los proyectos de fracking. Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, y el presidente de Ecopetrol aseguraron que lo que está en juego es la seguridad energética del país. Los yacimientos no convencionales, y ahí hay un enorme potencial en gas y en petróleo. Y esto estamos hablando en un lapso de 3 a 5 años. Es importante pensar en la sostenibilidad desde el punto de vista energético del país. La energía más cara es la energía que no se tiene. El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, dijo que el país aún necesita mucho gas para los más pobres. Tenemos un 80% de cobertura, pero todavía nos faltan 4 millones de colombianos a las cuales llegarle con un combustible competitivo. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que entregó la licencia, dijo que no hacer los pilotos de fracking sería desconfiar en los científicos colombianos. Eso sería un mensaje realmente descorazonador y triste sobre nuestra propia capacidad para resolver problemas técnicos. El primer piloto de fracking se realizará en Santander. El gobierno anunció un programa especial para promover el consumo interno de café. Durante la clausura hoy del 88 Congreso Nacional Cafetero, el presidente Iván Duque destacó la gran capacidad de los caficultores para enfrentar la pandemia y superar la meta de los 14 millones de sacos de producción anual. Pero lamentó que a pesar de que el grano colombiano es el mejor calificado y pagado en el mundo, los colombianos consumen poco café. No nos podemos engañar, el consumo interno que tenemos es bajo. Y tenemos que este año, 2021, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, hacer una gran campaña con ustedes para impulsar y estimular el consumo interno de café. El gremio cafetero dijo que le reconocía al presidente Duque su liderazgo en la lucha contra la pandemia, que hizo posible preservar la vida de los caficultores y recoger la cosecha más grande en muchos años. A pesar de las condiciones ocasionadas por el COVID-19, en este año los cafeteros hemos podido gozar de una cosecha con un valor anual de 8.7 billones de pesos, el más alto de los últimos 20 años.
y 20% superior al año anterior. El dirigente gremial reveló que el protocolo de bioseguridad de los cafeteros colombianos fue copiado por Brasil para darles la misma protección a sus caficultores. Países miembros de la Comunidad Andina de Naciones acordaron cambios estructurales en los acuerdos comerciales para aumentar las exportaciones de productos agropecuarios. El Foro Agropecuario de la Comunidad Andina de Naciones logró un consenso de sus países miembros para buscar normativas que impulsen las exportaciones del sector a Estados Unidos, Europa y Asia. Se buscará mejoras en la productividad de los 4 países, garantizar la seguridad alimentaria y equidad en el comercio exterior. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia afianzan sus relaciones. Que nosotros podemos convertirnos como bloque en la despensa alimentaria del planeta. Y por supuesto estará acompañado de la ampliación de la capacidad exportadora, del impulso a la agricultura familiar y campesina, con mayores inclusiones comerciales. Se trabaja para reducir los índices de pobreza en el campo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,32% a 1.341 puntos. La acción de BBVA Colombia fue la que más subió con una valorización de 6% a 316 pesos. La acción de Grupo de Energía de Bogotá fue la que más bajó con una pérdida de 0,34% a 2.666 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 43.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.467 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.440 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.200 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 15 centavos. El azúcar se transó en 14,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $49 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.213 pesos. La mortalidad por COVID-19 en el mundo va en aumento. El total ya supera el 1,5 millones, mientras los contagios sobrepasan los 65 millones. Más de 1,5 millones de personas perdieron la vida debido al COVID-19, que alcanzó el trágico saldo de una muerte cada 9 segundos según un promedio semanal, y 500,000 de los decesos ocurrieron en solo los últimos 2 meses. Y en la última semana, más de 10.000 personas en el mundo murieron a diario, lo que ha ido aumentando constantemente con el pasar de los días. Además, 65 millones de personas en el planeta han sido infectadas por la enfermedad y la situación se sigue recrudeciendo en Estados Unidos, que enfrenta una tercera ola de la pandemia, y Brasil, que actualmente experimenta un fuerte rebrote que dejó más de 50.000 infectados en 24 horas. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los ciudadanos usar tapabocas al menos durante los primeros 100 días de su gobierno. En medio del grave rebrote de coronavirus que enfrenta Estados Unidos, que ha dejado un récord de 210.000 infectados y 2.900 personas fallecidas en menos de 24 horas, el presidente electo Joe Biden pidió a los ciudadanos usar tapabocas al menos durante los primeros 100 días después de que asuma el cargo, advirtiendo que su uso no será para siempre, pero ahora utilizar una mascarilla representará una reducción significativa en el número de contagios. El mandatario también aseguró que se aplicará públicamente una vacuna contra el coronavirus para demostrar su seguridad a la población, y se comprometió a mantener al principal asesor de la nación sobre la pandemia, Anthony Fauci, quien aceptó el ofrecimiento del mandatario.
Pfizer redujo la meta de producción de vacunas contra el COVID-19 para el mes de diciembre debido a los desafíos para garantizar la cadena de suministros para producir la vacuna. Pfizer ahora proyecta producir 50 millones de dosis de su vacuna para diciembre, lo suficiente para inocular a 25 millones de personas. La meta anterior era producir 100 millones de dosis. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la vacuna contra el coronavirus será un arma poderosa, pero que sola no acabará con la pandemia. Según las previsiones de la OMS, para el primer trimestre de 2021 se producirán un máximo de hasta 500 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Un número insuficiente para garantizar una inmunización a nivel global, por lo que la OMS alertó que pese a que las vacunas contra el coronavirus serán herramientas poderosas, por sí solas no podrán acabar con la pandemia. El organismo pidió que se entienda que no todo el mundo podrá ser vacunado el próximo año y por eso apeló a la equidad, asegurando que es inaceptable que los países ricos pasen por encima de los pobres para obtener la vacuna, la cual debe ser compartida como un bien público global y no como una mercancía. UNICEF hizo al Fondo de Naciones Unidas la mayor petición de recursos de su historia, 6.400 millones de dólares, para atender a más de 190 millones de niños y niñas afectados en 149 países por la crisis humanitaria desatada por la pandemia. En un histórico paso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que despenaliza la marihuana. Ahora falta que el Senado secunde esta decisión. Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron por primera vez a favor de despenalizar la marihuana, en lo que se supone un gran paso para situar las leyes federales en línea con varios estados que ya permitieron el uso de la sustancia. El cannabis ya es legal con fines medicinales en 34 de los 50 estados y en 11 de ellos es completamente ilegal. La aprobación en la Cámara de mayoría demócrata fue sencilla, pero ahora las posibilidades son mucho menores en el Senado, dominado por los republicanos, quienes no están de acuerdo en sacar la marihuana de la lista de sustancias controladas. Más de 10.000 personas han enfermado en el noreste de China desde 2019 de brucelosis, luego de que se escapara una extraña bacteria de un laboratorio biofarmacéutico que produce vacunas para animales o medicamentos para animales. La patología transmitida por el ganado y productos animales generalmente no es contagiosa entre los humanos, pero puede provocar fiebres, dolor en las articulaciones y en la cabeza. Por ahora no se ha confirmado ninguna transmisión de humano a humano. Nuevos mensajes de intimidación se presentan a 48 horas de las elecciones parlamentarias en Venezuela. La exministra para el Servicio Penitenciario y candidata a diputada Iris Varela amenazó con despidos a los trabajadores públicos que se abstengan de votar. Las intimidaciones del gobierno venezolano a los ciudadanos para que se acerquen a las urnas el próximo 6 de diciembre a votar en las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo son cada vez más seguidas. Esta vez fue la candidata Iris Varela quien intimidó a los funcionarios del servicio penitenciario. Yo le voy a decir a Nori, y eso va para toda la gente que trabaja en el Ministerio Penitenciario, el que no vote, que lo voten, porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Esta amenaza se suma a la que hizo el lunes Diosdado Cabello, quien en un mitin dijo: el que no vota no come. En Chile aprobaron el segundo retiro anticipado del ahorro pensional. El presidente del país, Sebastián Piñera, promulgó la decisión para que los chilenos puedan retirar el 10% del dinero ahorrado en los fondos privados de pensiones. Un pequeño avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la principal vía interestatal del estado de Minnesota. La aeronave sufrió una avería en el motor en pleno vuelo. El piloto debió hacer una maniobra de película para aterrizar a salvo entre los autos que circulaban en la vía. De hecho, el avión logró detenerse al chocar con una camioneta.